Mi nombre es Andrés Salgado, y pasé 20 años de mi vida encerrado en una celda por un crimen que nunca cometí. 2 décadas de mi existencia robadas por un sistema que me dio la espalda, por personas que me traicionaron y por un destino que decidió probarme más de lo que creí posible. Hoy, después de tanto tiempo, tengo la oportunidad de contar mi historia, una historia de injusticia, sufrimiento y, sobre todo, resistencia. Todo comenzó una noche de verano en el año 2003. Tenía 25 años y una vida sencilla pero honesta. Trabajaba como mecánico en un taller de la ciudad y soñaba con abrir mi propio negocio algún día. No era rico ni tenía influencias, pero tenía a mi madre, quien siempre creyó en mí, y a mi novia, Laura, con quien planeaba casarme. Creía en el esfuerzo y en que, con trabajo duro, uno podía salir adelante. Esa noche, después de cerrar el taller, decidí caminar hasta la casa de Laura. Eran cerca de las 9 cuando pasé frente a un pequeño parque donde solían reunirse jóvenes a beber y hacer ruido. No le presté demasiada atención hasta que vi un tumulto y escuché gritos. Me acerqué un poco, por curiosidad más que por otra cosa, y fue cuando lo vi, un hombre estaba tirado en el suelo, cubierto de sangre. Era un empresario reconocido de la zona, aunque yo apenas lo conocía de vista. Antes de que pudiera reaccionar, escuché sirenas. Varias patrullas llegaron al lugar y, en cuestión de segundos, la policía me tenía esposado. Intenté explicar que solo pasaba por ahí, pero no me dejaron hablar. Había testigos, personas que aseguraban haberme visto con el cuchillo en la mano, aunque yo nunca toqué un arma. Me llevaron a la comisaría sin siquiera hacer preguntas, sin escuchar mi versión. Desde ese momento, mi destino quedó sellado. El proceso fue una farsa. No importaba cuánto gritara mi inocencia, la fiscalía tenía pruebas irrefutables. Un testigo aseguraba haberme visto cometer el crimen, mi ropa tenía manchas de sangre, que luego supe que se debían a que tropecé con el cuerpo en mi intento de ayudar, y lo peor, mi supuesto motivo. El empresario había despedido a mi madre meses atrás de su empresa, y la fiscalía argumentó que lo había matado por venganza. Lo absurdo de todo es que mi madre nunca trabajó para él, pero nadie quiso comprobarlo. Tenía un abogado de oficio que apenas hizo algo por ayudarme. Me aconsejó que aceptara un trato de culpabilidad para reducir la pena, pero no podía hacerlo. Yo era inocente. Fui a juicio convencido de que la verdad saldría a la luz, pero lo que encontré fue la traición. Laura, mi amada Laura, la mujer con la que soñaba formar un hogar, testificó en mi contra. Dijo que aquella noche había llegado nervioso a su casa, que llevaba la ropa manchada y que le confesé entre lágrimas lo que había hecho. No podía creer lo que escuchaba. Ella, la mujer que juró amarme, estaba ayudando a enterrarme vivo. El veredicto fue rápido. Culpable. 20 años en prisión. Recuerdo ver a mi madre llorar desconsolada en la sala, mientras yo intentaba comprender cómo mi vida se había derrumbado en apenas unas semanas. Me llevaron esposado, sin darme tiempo de despedirme de ella. Lo último que escuché antes de que cerraran las puertas fue su grito desesperado: «Mi hijo es inocente». Pero ya nadie escuchaba. La cárcel es otro mundo, uno donde la moral y la justicia dejan de existir. Desde el primer día, entendí que para sobrevivir tenía que endurecerme. Los guardias nos trataban como animales, los presos se dividían en grupos y los débiles no duraban mucho. Los primeros meses fueron los peores. Me golpearon, me robaron lo poco que tenía y me hicieron entender que aquí no había lugar para inocentes. O me adaptaba o me convertiría en una víctima. No tardé en aprender las reglas no escritas del encierro: no confiar en nadie, no mostrar miedo y, sobre todo, no demostrar debilidad. Con el tiempo, encontré una rutina. Me aferré a los libros de la biblioteca de la prisión y empecé a escribir en un viejo cuaderno que conseguí. La lectura y la escritura fueron mi escape, mi manera de mantener la cordura en un lugar donde la esperanza moría todos los días. Aún así, había noches en las que el peso de la injusticia me aplastaba. Soñaba con mi libertad, con mi madre, con la vida que me habían robado. Pero despertaba y recordaba que estaba atrapado en una pesadilla que no parecía tener fin. Conocí personas dentro, algunas tan culpables como se decía, otras que, como yo, afirmaban ser inocentes. Vi de todo: peleas, traiciones, muertes. Me convertí en alguien distinto, alguien que ya no se fiaba de nadie, pero que seguía aferrándose a un rayo de esperanza. Porque en el fondo, aunque todos decían que estaba acabado, yo no me rendí. 10 años después de mi condena, algo inesperado ocurrió. Un nuevo preso llegó a la cárcel, un hombre que aseguraba saber la verdad sobre el crimen por el que fui condenado.
Te metieron porque eras el chivo expiatorio perfecto, me dijo una noche en el patio. El verdadero asesino sigue afuera, disfrutando de su libertad. Sus palabras reavivaron un fuego dentro de mí. ¿Quién era el verdadero culpable? ¿Por qué me inculparon? ¿Podría haber una oportunidad para limpiar mi nombre? No tenía respuestas, pero lo que sí tenía era algo que había perdido hacía mucho tiempo: esperanza. No sabía lo que me esperaba, pero estaba decidido a descubrir la verdad. No importaba cuánto tiempo me llevara, no importaba los obstáculos que encontrara en el camino. Sabía que, de alguna manera, algún día, demostraría mi inocencia. El nombre del hombre era Ramiro Cifuentes. Me dijo que, antes de ser encarcelado, trabajaba en negocios turbios con gente poderosa. Conozco a la persona que cometió el crimen del empresario, susurró con voz rasposa. Y no fue un simple robo. Fue algo planeado. Le pregunté quién era el culpable, pero se negó a decirme más. La información tiene su precio, me dijo, dejando claro que no me lo daría gratis. En la cárcel, nada se hace por bondad. Todo tiene un costo. Acepté hacer favores en prisión para él, pequeñas tareas dentro del código carcelario que aseguraban su protección y pequeños privilegios. Con el tiempo, Ramiro me reveló que el verdadero culpable era un hombre llamado Esteban Ferrer, alguien con influencias, que tenía vínculos con la policía y que, según él, había pagado para que me inculparan. Con esta nueva información, empecé a escribir cartas a mi madre, quien nunca dejó de creer en mí. Le pedí que buscara un abogado de confianza para reabrir el caso. La lucha no sería fácil. Después de tantos años, la justicia no se inclinaba a favor de un condenado. Mientras tanto, dentro de la prisión, el peligro crecía. Ramiro había hecho enemigos y, al estar cerca de él, yo también me convertí en un blanco. Una noche, en la oscuridad de mi celda, fui atacado. Un cuchillo improvisado rozó mi costado, pero logré defenderme. Me dejaron con una cicatriz y una advertencia: no sigas escarbando donde no debes. Sin embargo, no me detuve. Mi madre, con la ayuda del abogado, logró encontrar pruebas de que Esteban Ferrer tenía negocios ilícitos con la víctima del asesinato. Había registros financieros ocultos que sugerían que el asesinato fue un encargo para encubrir un fraude millonario. Después de años de insistencia, el caso fue reabierto. Se presentaron nuevas pruebas, testigos que antes callaron por miedo y, finalmente, la confesión de Ramiro, quien, a cambio de protección, reveló que había escuchado a Esteban Ferrer jactarse del asesinato y de cómo me usaron como una distracción perfecta. Mi condena fue anulada. 20 años después, salí de la cárcel. Pero la libertad no significaba que todo estuviera bien. El mundo había cambiado, mi madre era una mujer mayor con la mirada cansada, mis amigos habían desaparecido, y Laura, la mujer que me traicionó, intentó contactarme. No quise escucharla. Esteban Ferrer fue arrestado, pero su influencia evitó que recibiera un castigo justo. Aún tenía poder, y lo sabía. Sin embargo, yo ya no era el mismo hombre que entró en prisión. Y si la justicia no terminaba el trabajo, yo encontraría la manera de hacerlo. Mi historia aún no ha terminado. La verdadera lucha comienza ahora.